Señoras, señores, muy buenas noches y como siempre, bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria aquí en Digital Costa del Sol. Hoy vamos a tratar un tema que tiene un interés general, seamos o no seamos turistas. Para los turistas, lógicamente, es un motivo de atractivo el hecho de que si me voy a un lugar haya unas buenas garantías de atención sanitaria, de salud, porque no cabe duda, forma parte de esos atractivos que el lugar de destino tenga en su conjunto. Pero lógicamente, y ya le estamos adelantando el tema que vamos a tratar esta noche, la salud, la atención sanitaria también es una base general, social, para cuando estamos siendo turistas, como cuando estamos en nuestro lugar de nacimiento o de vida, somos nativos o residimos en tal sitio, y por tanto se mezcla una confluencia entre esos dos perfiles que en zonas turísticas como la nuestra, la Costa del Sol, pues conviven y compaginan esas dos coyunturas de atención sanitaria, tanto por parte de los nativos o residentes como por parte de los que nos vienen de manera puntual a disfrutar de su descanso y de su ocio. Por tanto, el programa de hoy, por ponerle un título, sería Turismo y Atención Sanitaria o Salud. Y en este sentido, pues miren ustedes, tenemos la suerte de contar en la Costa del Sol y concretamente en Benalmádena con dos expertos en la materia, en activo, uno tanto en la privada como el otro tanto en lo público. Por la parte pública está el que fuera alcalde con nosotros de Benalmádena, Enrique Moya, que en la actualidad es jefe de Servicio de Salud de la Consejería de Salud Junta de Andalucía en Málaga. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros en calidad de, bueno, pues responsable de un área tan importante dentro de la sanidad, de la atención pública, como es, bueno, pues la Consejería de Salud. Pues sí, muchas gracias por la invitación. Intentaremos pues hablar y debatir sobre este tema. Enrique, ¿cuántos años al frente de este servicio? Bueno, este servicio realmente viene un poco como, hombre, como el cargo en tal, simplemente llevo 4 años. Pasa que después, anteriormente, estuve otros 4 años también como director de salud del Distrito Sanitario Costa del Sol, en lo que era Unidad de Protección de la Salud, y anteriormente estuve en excedencia, ¿no? Como bien has dicho, pues estuve dedicado a la política un tiempo. Claro. También anteriormente de entrar en política, estaba de base como inspector sanitario y de ahí viene un poco, ¿no?, pues la base, desde inspector sanitario llegar hasta la jefatura de salud de la provincia. Por tanto, sabemos de lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, pues sí, algo sabremos. Y ahora desde el ámbito de la responsabilidad, que también eso es sumamente importante. Junto con Enrique Moya, otro benalmadense, otro costasoleño, en este caso dentro del ámbito de la sanidad o la atención sanitaria privada, como es Juan Bosco Rodríguez, director de Desarrollo de Negocios del Hospital Vitas Sanit Internacional. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y por acordaros siempre de mí cuando hay un tema tan interesante y tan apasionante como es el turismo y la salud, que son dos temas en los que yo eché los dientes. En la Costa del Sol no podía ser de otra manera y mi padre, pues con su desarrollo profesional toda la vida trabajando en farmacia en Torremolinos, pues para mí el turismo y la salud ha sido toda mi vida. Digamos que desde que te licenciaste en Medicina General, casi toda tu trayectoria profesional ha estado volcada en el ámbito de la sanidad privada. Efectivamente. De hecho, bueno, está feo decirlo, que el mismo día que terminé la carrera empecé a trabajar. Como han pasado 35 años, yo creo que ya se puede contar, ¿no? Claro. Y yo terminé la carrera un día y ese mismo día pues tenía una guardia apalabrada en un centro privado de aquí de Benalmádena, una clínica que ya desapareció, la clínica Socomán, y hice allí la guardia con un número de colegiado privado de un compañero hasta que en 2 o 3 días me dieron mi propio número, o sea que no dejé pasar ni 24 horas para empezar a ejercer en la privada en la Costa del Sol. Es decir, que si le diéramos a la moviola entre Enrique y tú, Juan Bosco, estamos hablando de muchos años de trayectoria profesional en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, y creo que en el caso de la Costa del Sol es un lugar perfecto para sacar conclusiones y análisis de cómo conviven
ambas atenciones sanitarias, dadas las singularidades turísticas y sociales que tenemos en la provincia y especialmente en la Costa del Sol. Con lo cual, un lujo teneros a los dos para sortear dudas, cuestiones, divulgar cómo son ambas atenciones sanitarias y cómo podemos recibir una mejor atención, dicho sea de paso, a la hora de si vamos por la vía pública como si vamos por la vía privada. Pero a priori, Enrique, la sanidad pública en Málaga, y por lo que a la Costa del Sol se refiere, esa infraestructura hospitalaria que se dispone con centros de salud, con chares, con consultorios, con hospitales comarcales, ¿cómo podríamos definir desde Estepona hasta Málaga capital o Torremolinos cuál es esa infraestructura que la sanidad pública se dispone? Bueno, la sanidad pública, de un tiempo a esta parte, pues de unos años para acá, de 10 o 15 años para acá, realmente ha tenido una evolución muy favorable en el aspecto de la sanidad pública. Podemos centrarnos, en principio, por ejemplo, en Benalmádena, además en esa época también, aparte, estuve yo de concejal de sanidad. ¿Con Enrique Bolín? Con Enrique Bolín, correcto. Efectivamente. Nos tocó, pues, un proyecto importante. A Juan Bojo también le tocaría algo de Enrique Bolín. También le tocó, claro. Porque en aquel tiempo estaba en la clínica Salud, que también es una clínica que ha desaparecido ahora. Y empezamos ese proyecto primeramente, en la Cuesta de Público. Sí. Empezamos con lo que le llamábamos el CHARE, que ahora es el CARE, o CHAR, porque es el Centro Hospitalario de Alta Resolución. Correcto. Y bueno, en aquel tiempo, la verdad, cuando Enrique Bolín pues tuvo la imagen de decir, pues yo voy a dedicar una zona, que era totalmente para uso hospitalario, allí se ubicaron pues 2 grandes hospitales hoy que tenemos aquí, que además los 2 están trabajando a pleno rendimiento y hacen de Benalmádena y de la Costa del Sol, pues vamos a decir, un lugar privilegiado, porque se ahonda o se une el clima benigno que tenemos aquí, los grandes centros hoteleros que tenemos con grandes servicios. Hoy hay, me parece que un 80% de los hoteles de 5 estrellas y un 50% de los de 4 estrellas que tienen suficiente servicio desde el punto de vista del bienestar de la salud. Totalmente. Tienen spa, tienen masajes, claro. Tienen una serie de tratamientos, centros médicos que hacen realmente muy atractivo el turismo, que se pueda asociar el turismo con un clima estupendo como el que tenemos en Málaga, con un buen hotel y con los centros y servicios de hotel y vamos a decir, una red de centros hospitalarios o centros sanitarios, mejor dicho, pasando porque desde toda la Costa del Sol tenemos una gran cantidad de centros de salud, donde está la atención primaria, donde tenemos las especialidades, donde tenemos hospitales ya, como el Hospital Costa del Sol, que está ahora mismo en una fase también de renovación. Se va a hacer un gran hospital que se puede abrir en un año más, con una gran renovación de todos los servicios y de todo el aspecto estructural que tiene, pasando también por el de Benalmádena, que está aumentando las especialidades, que también hay previsto que haya una ampliación. Y bueno, y todos los centros de salud que se han ido renovando y algunos como se están preparando un nuevo y se están también remodelando. Quiere decir que al margen de las listas de espera, que sabemos que tienen su problemática... Hablaremos un poquito. Que también hablaremos un poquito de eso, también y al margen también de la falta de médicos, ¿no?, que tenemos también, que esa es la causa. A lo mejor una cosa está relacionada con la otra, claro, pero bueno, hoy día pues se intenta mejorar todo lo que es la atención primaria, que es la fundamental, y sobre todo la hospitalaria, pero que hoy día hay una gran cantidad, número, ¿no?, de establecimientos sanitarios perfectamente preparados, y si a esto le sumamos ya el gran proyecto de Málaga, que es el nuevo hospital, que ya estamos trabajando en ello, que estamos ya con los terrenos, con los proyectos, y que va a ser una realidad en unos años. Pues realmente yo creo que Málaga como provincia y dentro de la comunidad autónoma andaluza, y hay que recordar que Málaga tiene la mitad de las plazas hospitalarias de Andalucía, solamente Málaga, y eso hay que contar Sevilla, Córdoba, Granada, quiere decir que estamos en una ciudad donde el turismo, la salud, el bienestar y la garantía de poder tener todo junto hace que tengamos un turismo cada vez más, que vamos aumentando,
es un turismo de alto nivel, donde se deja más dinero, ¿no? Claro. Y mayor número de estancias. Claro. Con lo cual creo que estamos en una fase que va evolucionando favorablemente, va aumentando, y yo creo que estamos preparados precisamente para recibir este turismo con todas las garantías. Es decir, estamos en una zona hospitalaria privada y pública de atención sanitaria sumamente exigente a nivel nacional e internacional, dadas las características turísticas que aquí se combinan. Y esto va en favor de esa excelencia turística que hemos de dar junto con la imagen de turismo convencional y tradicional que tiene la Costa del Sol. Y como modelo de ese nivel que se está logrando con el esfuerzo de todos, lo decía Enrique, Juan, el tema de Benalmádena es un modelo muy, digamos, extrapolable y muy ejemplar, por cuanto que aquí tanto lo público como lo privado, años A, convivieron de una manera bastante importante, apostando por esa exigencia que ya se veía venir. Caso, por ejemplo, del Hospital Sanit, en lo privado. Pues, por supuesto, la verdad es que el caso de Benalmádena creo que es un caso bastante singular dentro de lo que es nuestro entorno en España. Es un municipio con un cierto número de habitantes, pero que tiene una sanidad totalmente, podríamos decir, sobredimensionada, hipertrofiada, pero porque exportamos sanidad, exportamos salud, es decir, el Hospital Sanit en Benalmádena, los servicios públicos de salud que oferta Benalmádena, etcétera, no solamente es para el residente en Benalmádena y para el visitante de Benalmádena, sino que a nosotros al hospital pues vienen a vernos personas de toda la provincia y de fuera de la provincia. Tenemos muchísimos pacientes de Córdoba, de Almería, de Granada, de Jaén, etcétera, que vienen aquí al Hospital Sanit asiduamente a tratarse y tienen sus médicos, sus especialistas aquí, y realmente no les cuesta ningún trabajo desplazarse, porque encuentran lo que ellos buscan en el servicio, en los profesionales, en la tecnología, etcétera. No solamente nos circunscribimos efectivamente a ese ámbito, después tenemos toda la población flotante que hay, nacional e internacional, que también nos utilizan como centro de referencia, claro, pero también todos aquellos pacientes que traemos directamente de sus países, de fuera de España, para recibir tratamiento en nuestro hospital. Aquí es donde siempre me gusta a mí discernir entre los tres ámbitos que existen en el turismo y en la salud, ¿no? A mí me gusta discernir entre lo que es la medicina turística, cuando un turista viene, se pone enfermo, tiene un accidente y nosotros lo tratamos. Como un hecho puntual. Como un hecho puntual. Claro. Está que también a veces pasa también con la pública, ¿no? Que hay turistas, ¿no, Enrique? Sí, que muchísimos. También, por supuesto. Ahí va. Por tanto, un tema ahí, a compartir. Ahí se comparte. Exactamente, ahí a compartir. Después está lo que es el turismo de salud, que no solamente es en el ámbito médico y hospitalario, lo ha dicho muy bien antes Enrique, también es en el ámbito de los hoteles, de los spas, de los balnearios, de fisioterapia, de odontología, etcétera. Claro. Después tenemos el turismo médico, que sí que es aquel del que yo hablaba, personas que vienen de su país aquí a recibir un tratamiento programado, médico. Y después yo distingo un ámbito más, que es el turismo sanitario. Que este es lo mismo que el turismo médico, pero es donde se articula la picaresca esa de yo me voy para allá sabiendo que tengo esto y aprovecho y entro en un hospital público, con lo cual ya no es financiación ni por una aseguradora ni por el paciente, sino que ya lo financiamos entre todos. Claro, claro. En líneas generales, aprovechando picaresco. Exacto, aprovechando tu experiencia y lógicamente tu competencia para con una empresa concreta como es Sanit Vitat, pero ampliando el ámbito privado de la atención sanitaria en la Costa del Sol, estamos hablando, Juan, de que posiblemente aquí la confluencia de empresas privadas de atención de salud, de atención médica, está muy por encima de la media nacional. Estamos hablando de uno de los lugares punteros a nivel europeo de este tipo de atención sanitaria privada. Yo pienso que sí, y pienso además que esa es una de las claves también de que crezca el turismo en la zona y de que crezca cierto tipo de turismo en la zona. Si tú eres un paciente que tiene una enfermedad crónica, antes de viajar tú te aseguras muy bien
que el destino que vas a elegir va a tener capacidad de respuesta en el caso de que tú te descompenses o se te reagudice tu enfermedad o tenga otra enfermedad que te la pueda reagudizar. Ahí lo que es la seguridad sanitaria y la seguridad médica es definitiva, lo mismo que lo es la seguridad ciudadana y lo mismo que es la seguridad jurídica. Es decir, a ninguno creo yo que se nos ocurre ir a un sitio donde no haya seguridad ciudadana, irnos de vacaciones allí a pasar unos días, donde sabe que te puede ocurrir cualquier cosa, donde no exista seguridad jurídica. Lógico. Pues igual con la seguridad sanitaria. Claro que sí. Evidentemente, las épocas turísticas más altas y más bajas, yo no sé si estas altas y las bajas de afluencia turística afectan a la calidad o a los servicios que hay que prestar tanto en lo público como en lo privado. Ha pasado el verano, estamos entrando en la recta final y en localidades de la Costa del Sol como en la que nos encontramos, Benalmádena o en cualquier otro punto de nuestra provincia, cuando llegan temporadas altas de turismo, llámese el verano, ¿de qué manera en lo público y en lo privado se intenta estar a la altura de la mayor presencia de personas en los centros sanitarios? ¿Cómo se refuerza? ¿Cómo se dotan? ¿Cómo se practica ese estar a la altura de las exigencias? Porque esto no es Cuenca. No. Y Cuenca se está muy bien, no lo digo en el sentido negativo. Esto es la Costa del Sol, lugar donde se triplica o cuadruplica las poblaciones cuando llegan épocas veraniegas. Desde lo público, Enrique, ¿cómo se intenta estar a la altura? Sí, desde lo público, en este caso en concreto de Costa del Sol, vamos a decir que la gestión, la organización y los refuerzos se realizan a través del distrito sanitario, en este caso Costa del Sol, que es dependiente del SAS. SAS es un ente dependiente de la Consejería de Salud, pero tiene su autonomía. Claro. Quiere decir que desde la Delegación de Salud, donde yo trabajo, bueno, lo que hacemos es pues, intentar coordinar y un poco pues ponernos en contacto con los diferentes gerentes para que expliquen un poco cuáles son en cada caso los centros, o sea, las previsiones que hay que tener. Hay que tener en cuenta una cosa, es verdad que muchas veces, y aquí se mezcla un poco todo. Por un lado, tú acabas de decir que en el caso de Benalmádena, Torremolinos, Marbella, muchas veces se triplican y se cuatriplican, con lo cual bien, se aumentan lo que se llaman los médicos de refuerzo, que son los que actúan un poco en los desplazados, que son los que actúan con aquellos que vienen, que no tienen cartilla o número designado aquí, y esos médicos, claro, se ven muchas veces pues dimensionado. Claro. Es verdad que, pero bueno, luego también hay que contar un poco, y acabo de decirlo antes, que el tema está sobre todo, y esto es lo mismo pasa en verano que en invierno, es que ahora mismo las plantillas de médicos están faltas de facultativos. Faltan profesionales. Y eso hace tanto en lo público como en lo privado, ahora lo puede decir Juan también, que a veces que es difícil contratar médicos para determinadas especialidades. Sanitarios en general, hablamos también incluso de enfermería. También enfermería, pero sobre todo lo que hay es falta de médicos. Correcto. Médicos, por lo que sea, mucha gente ha ido fuera, se han ido a otras ciudades europeas. También la privada tira de ellos, ¿no? Sí, también. Y claro, eso hace que no se pueda muchas veces, aunque se quiera, pues dotar de los suficientes recursos humanos, en este caso, y estructurales para prever. Es verdad también que muchas veces también en verano hay que dar vacaciones a determinados facultativos, con lo cual se complementa la falta. Y bueno, y realmente yo diría que efectivamente es un tema que yo soy consciente que hay que mejorarlo y que es una cuestión que habrá que ir dando soluciones poco a poco, porque es verdad que es difícil a veces pues poder dar un servicio en listas de espera, en atención primaria, en hospitales, a la altura de lo que el usuario requiere. Y por tanto yo creo que, ya digo, que siempre se intenta hacer los refuerzos lo mejor posible, aunque ya digo, es una competencia de los distritos sanitarios, de las áreas sanitarias que componen Málaga y a su vez de los gerentes y de los responsables de gestión de ese distrito. Pero pienso que sabiendo eso y siendo nosotros conscientes que no estamos satisfechos
con los resultados actuales, intentamos ir mejorando lo mejor posible y atendiendo a todas esas factores que acabo de enumerar, sí. Y que son necesarios tener en cuenta, porque muchas veces hay cosas que pueden depender de una buena o mala gestión, pero otras veces que haya los recursos necesarios para poder tenerlo. Si no hay médicos, difícilmente, pues habrá que estudiar, si hay que traerse a los médicos que se fueron fuera, o darle otras condiciones, o lo que sea. Y no soy yo quien para... Es una opinión que es personal. Esa es la política de alto nivel. Eso es lo que falta. Falta sobre todo facultativos. Se puede pensar, digo, porque a veces se derivan quejas de listas de espera, de que no tengo la atención pública que me merezco, y se puede echar en parte cierta culpabilidad al hecho de que, como hay más personas en la costa, hay más necesidades de atender a los extranjeros, a los que nos vienen de otras provincias, ya no sea solo de la comunidad nuestra, sino de otras comunidades, y como éramos pocos y parió la abuela, es decir, venimos más y somos menos. ¿Esto cómo se puede equilibrar? ¿Cómo se puede justificar? Siempre vamos a estar en una situación de reto constante a la hora de estar a la altura de esas necesidades, ¿no? Sí. También hay una cosa importante, y antes me he hecho la culpa de que las cosas a lo mejor no están como deben de estar dentro del organismo que represento, pero también hay que decir que también hay que tener en cuenta que muchas veces a lo mejor de los 20 o 30 citas que tiene un médico, fallan algunas. Esa es otra. Y no se dice. Entonces eso está repercutiendo en otras personas. En la agilidad de la cita. Y eso también hay que tener un poco, yo creo que todos debemos ser conscientes y responsables, dar el servicio que se necesita, pero también el que lo recibe también debe de, si no va a ir o no puede ir o ya lo ha solucionado, avisar, lo mismo que ha avisado para que eso lo den, para que eso lo pueda recibir otra persona. Una vez que ya se hace eso, ya el médico no tiene capacidad para poder realizar otra cosa. Está claro. Entonces quiere decir no se puede llamar corriendo efectivamente, a un paciente para creo que que tenga aquí, la cita el mismo día. Cada uno, desde el usuario hasta el gestor, tiene una responsabilidad. ¿Cierto? Y todos debemos de ser responsables con la nuestra. Perfecto. Es muy importante. Juan, al hilo de la misma cuestión, pero desde el ámbito privado, ¿cómo hacéis el milagro, si es que hay que obrar dentro de esa palabra, para que la sanidad privada esté a la altura de todo lo que nos viene en épocas altas de turismo? Porque también tenéis listas de espera, ¿o no? La lista de espera, yo pienso que con la frecuentación que existe en la sanidad hoy día es algo inevitable. Lo que habría que definir es el universo del contenido de lo que entendemos por lista de espera. Si tú a mí me estás preguntando si tenemos lista de espera en un concepto superior a 60 días para una consulta, pues te puedo decir que no. No lo hay. Salvo puntualmente en algún especialista, porque está claro, si tú quieres ver un traumatólogo, yo te lo oferto en 3 días. Pero si tú quieres ver al doctor traumatólogo tal, claro, pues a lo mejor tiene 3 meses de espera, pero eso ya es tu decisión. Correcto. Porque yo te estoy dando una alternativa a ese profesional. En ese sentido, listas de espera nosotros no tenemos, como se entiende en la medicina pública. ¿Y cómo nos organizamos? Pues mira, hay que tener en cuenta también la tipología de paciente que existe en cada época del año. Evidentemente estamos hablando de que en verano se multiplica la población, pero también es cierto que los pacientes que, por ejemplo, acuden a urgencias, la complejidad de la patología que tienen en verano es muy inferior a la que tienen en invierno. Habitualmente, paciente que llega a urgencia en invierno requiere pruebas, requiere observación, requiere un tiempo largo de permanencia en el servicio de urgencias. Es decir, ¿nos ponemos más enfermos en épocas de invierno que en épocas de verano? No, nos ponemos más enfermos, con más patología, con patología más grave en invierno, aunque haya más frecuentación en verano. Ahí está, con lo cual, igual, en el tiempo que tú ves un paciente en invierno, ves 4 o 5 en verano, en muchas ocasiones. Es decir, estamos más graves en invierno. Estamos más graves en invierno, pero frecuentamos mucho más en verano, ¿de acuerdo? Claro. Con lo cual, ahí ya se puede establecer un cierto punto de equilibrio. Tiene mucha razón Enrique en el tema de los profesionales. Faltan médicos, o si no faltan médicos,
no hay disponibilidad suficiente de médicos, que esto en el Colegio de Médicos, yo estoy ahora de tesorero en la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga y hacemos estudios respecto a esto. ¿Faltan realmente médicos o lo que no hay es disponibilidad de médicos? ¿Y qué conclusión sacáis? Ya que estás pues se están realizando los estudios. La verdad es que en distintos estudios que se realizan tienen distintos resultados. Claro. Parece que sí, que hay déficit de médicos, que puede haberlo. Lo que sí está claro es que se puede agravar en los próximos años el problema, porque hay un envejecimiento en la población médica. Es decir, cuando yo estudié, yo acabé la carrera en 1988 y había 36.000 médicos en paro en España. Yo ni me planteé hacer el 1.000, porque dije, ¿para qué? Si hay 4.000 plazas para 36.000, me voy a trabajar a la privada y en 4 años era director de un hospital y me dediqué a la gestión, porque me tuve que buscar una alternativa. Pero tenemos que tener en cuenta en el ámbito sanitario el problema del enfermero y del médico, que es absolutamente distinto, con solución absolutamente distinta. Tú un enfermero lo forma en 4 años, un médico lo forma entre 10 y 12 años, con lo cual tú en 4 años puedes corregir un problema que tengas con la enfermería, o corregir en parte, pero un problema que tengas con los médicos necesitas 10-12 años para empezar a corregirlo, y eso requiere de una planificación muy estructurada y muy bien pensada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y que la capacidad de los hospitales de formar médicos es mucho menor que la de formar enfermeros, por un problema de complejidad. Está claro. Formar un médico es muy complejo, formar un enfermero es complejo también, evidentemente, pero es mucho más técnico, con lo cual se pueden formar muchos más enfermeros que médicos en un mismo hospital. Todos esos aspectos hay que tenerlo en cuenta y a la hora de planificar es fundamental. Y también tenéis ese problema sobre los profesionales, porque no sé yo, y lo dejo caer, el hecho de ser reclamo desde la privada a los profesionales, cómo se incentiva y cómo se estimula ante la competencia existente entre lo público y lo privado. ¿Cómo se lleva a cabo esa competencia para que haya, no sé, equilibrios y a veces desequilibrios? Bueno, nosotros en la privada hemos competido siempre con unas armas y los profesionales se quedaban en la pública por algunos motivos, por la capacidad de realizar ensayos clínicos, por la capacidad de hacer docencia, por la capacidad de investigar. ¿Qué hemos hecho los privados? Pues desarrollar precisamente toda esa faceta que tenía muy bien desarrollada la pública para poder competir con la pública. Es decir, hemos intentado mantener nuestra ventaja donde la teníamos y disminuir la ventaja de la medicina pública donde la tenía sobre nosotros, pues precisamente aportando todos esos valores añadidos que, por ejemplo, para un médico es fundamental. Para un médico hacer docencia, poder investigar, poder realizar ensayos clínicos, etcétera, es fundamental. Pues antes la privada no se hacía y ahora sí que lo hacemos. Y ahí podemos y tenemos más capacidad de competencia. El tema da para un programa específico, porque lo que no cabe duda es que la privada se surte de aquellos profesionales que al menos básicamente se han formado en lo público. Bueno, ¿no? Sí. Entonces ahí está la competencia. ¿Cómo lo transporto a lo privado sin que deje de seguir formándose y siga siendo, pues no sé, la sanidad privada un estímulo que a lo mejor cree que ya no lo va a tener porque siga en la privada o en lo público, ¿no? Bueno, una cosa que también yo quería comentar al respecto de esto, porque él ha hablado desde el punto de vista de la privada, en la pública, y es una gran causa de que hoy también hay una falta de médicos, precisamente de disponibilidad, como hablaba él, claro, no de falta de facultativos, claro. Es que por las condiciones laborales, por las condiciones económicas, por las condiciones de trabajo de una persona que acaba de terminar o que ha terminado el MIR, pues se le ofrecía mucho mejor, muchas mejores condiciones, tanto económicas como sociales, sí, en otros países. Esa es otra. Y ha habido pues mucho éxodo, la tercera parte. Mucho éxodo a Inglaterra, a Portugal, donde hay una gran cantidad de sanitarios españoles, tanto médicos como enfermeros, como veterinarios, de todas las ramas sanitarias, porque es verdad que allí pues las condiciones que tienen son mucho más favorables. Se forman, se especializan, ganan dinero
y aprenden idiomas, con lo cual pues realmente muchos de ellos hasta se quedan allí o se quedan ya y vienen después. Y eso ha sido que se está contemplando, dice que hay estudios, que se está estudiando ver si se pueden mejorar actuar condiciones de los médicos, sobre todo facultativos, para poder traerse para acá a aquellas personas que se han ido por todas esas condiciones, ¿no? Claro, porque estamos hablando, y a lo mejor insistimos en este capítulo tan concreto, sobre los profesionales, porque los profesionales son los que curan. Y el día que los profesionales no estén bien formados, bien capacitados, en función de si está en la privada o si está en la pública, la medicina, la sanidad, la atención, se viene al traste. Es fundamental invertir en el elemento humano, sea de un ámbito que de otro, ¿no? Y tenemos que pensar en algo muy relevante. ¿Por qué desde tantos países europeos vienen a España a buscar nuestros profesionales? Porque están bien formados. Tenemos muy buenos profesionales. ¿Y qué implica una buena formación de un profesional? Invertir mucho dinero. Nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en formar muy buenos profesionales, que no digo que estén bien remunerados, digo que invertimos mucho dinero en formarlos. Está claro. ¿Vale? Y después, cuando están formados, viene otro, le paga lo que le tenga que pagar, su cláusula como los futbolistas, se lo lleva y aprovecha toda esa formación y todos esos recursos que se han invertido. No solamente son recursos económicos lo que se invierten, son recursos humanos. Para formar un médico hace falta otro médico que realmente dedique mucho tiempo a formarlo bien y hacerle toda esa transferencia del conocimiento que necesita. Y es una pena que cuando lo tenemos tan bien formado y todo el mundo los quiere, se vayan pues porque viene un equipo más grande o más potente y le ofrece más. Bueno, ya digo, no quiero centrarme solo en el elemento humano, hablemos también de otras variables que tiene la atención sanitaria turística, desde lo público como desde lo privado. Pero como vamos a caballo entre una parte y otra parte con intermedio de la publicidad, hacemos un alto en el camino y dentro de un ratito seguiremos hablando sobre turismo y salud aquí en la Costa del Sol. Hasta dentro de un ratito.